hermanos, y sean bienvenidos a su alianza cristiana misionera Vida Abundante en Berlín. Es una mañana hermosa, ¿verdad? Una mañana linda donde una vez más podemos ver el sol brillar. La semana pasada seguimos estudiando Hebreos, qué libro tan poderoso, amén. El pastor y Carmencita pueden dar fe de eso, de qué libro tan poderoso que es Hebreo. Yo pude sentir ese poder esta semana, el poder del libro de Hebreos, pero al mismo tiempo es tan importante lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas a través de este libro. Entonces, la semana pasada pudimos ver que Jesús es digno de nuestra fe por tres razones: por su apostolado, su sumo sacerdocio, su propiedad como hijo sobre la casa de Dios. Ahora, el título del sermón de hoy lo pueden observar ya en la pantalla: los peligros en negarse a creer en la palabra de Dios. Y la verdad central que quiero compartir con ustedes en este día es que todo creyente puede entrar en el reposo de Dios cuando entiende tres realidades espirituales sobre la incredulidad. Porque si algo nos enseña la historia de Israel sobre la duda, es la dureza de su corazón, la falta de fe, no en asuntos pequeños, sino la falta de fe en cualquier área de nuestra vida puede dejarnos estancados en el lugar de disfrutar de las promesas de Dios. Así que en esta mañana me gustaría que prestemos especial cuidado. Cuando estudiaba esto, me llamó poderosamente la atención lo que habla Hebreos. Ya el pastor lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no qué. Yo quiero que usted me pueda seguir en esta mañana, ¿no qué? No endurezcáis vuestro corazón. Y con eso quiero iniciar en esta mañana. Lo peligroso que es endurecer nuestro corazón por la duda. Si podemos observar, el autor de Hebreos cita directamente el Salmo 95, donde habla de la incredulidad del pueblo de Israel, donde ellos empezaron a ver milagros, prodigios, señales, cómo Dios los sacó de Egipto. Y el Espíritu Santo recuerda esta experiencia cuando empezamos a leer Hebreos capítulo 3. La expresión hoy, quiero que prestemos especial cuidado en esta expresión cuando empezamos a leer este versículo. Hoy, si oyeres ¿qué? Su voz. Nos habla de una urgencia, de una actualidad, de la invitación de Dios a el hoy. No sé cuántas veces ustedes han podido escuchar la expresión: el tiempo de Dios es perfecto, y lo utilizan como cliché. De hecho, hace unas semanas estuve hablando con un compañero de batalla, con un ex compañero de guerra, y él se apartó de los caminos del Señor. Y me estaba comentando que se había reconciliado. Y yo le digo: wow, Jesús, en serio, qué noticia tan poderosa, tan maravillosa. No sabes cómo me alegra escuchar de que hayas aceptado esa invitación de Jesús en tu vida, en tu corazón. Y él me decía: bueno, hermanita, tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo le decía: Jesús, pero tú tienes que saber que cuando se trata del llamado de Dios, cuando se trata de la palabra de Dios a tu vida, ese tiempo es hoy. Ese tiempo perfecto que muchas veces escuchamos y a veces le decimos a las personas: sí, tienes razón, el tiempo de Dios es perfecto, pero en este caso creo que está mal aplicado.
porque el tiempo de Dios para la salvación, el tiempo de Dios al llamado a tu vida es hoy. Amén. El problema del pueblo no fue falta de evidencias. Ese no fue el problema. Habían visto las maravillas en Egipto. ¿Qué más vieron? La apertura del mar Rojo. ¡Wow! ¡Qué señal tan poderosa! Que se abra el mar. Imagínense usted en esta mañana esa escena donde se encuentran atrapados entre los egipcios que lo estaban persiguiendo y el mar Rojo. Y que este mar, por el poder de Dios, se abra y caminan en seco. Habían visto además la provisión del maná, la provisión del agua. Este pueblo había visto muchas señales de parte de Dios en lugares como Masa y Meriba. Dudaron, pero este pueblo dudó del carácter y de la fidelidad de Dios. Llegando incluso a preguntarse, este pueblo era tremendo. ¿Está pues Jehová entre nosotros? Después de haber visto tantas señales, preguntarse, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Será que tú estás en medio de nosotros? Esa duda persiste, fue lo que endureció sus corazones. Aquí encontramos una advertencia solemne y no es solo para aquellos que no han creído. A veces pensamos que esta advertencia que hace Pablo en los Hebreos, pensamos que es para las personas que no han creído. Y decimos, hermano, pero esa advertencia no es para mí. Yo tengo mi corazón blandito. Pero esta advertencia también es para los creyentes. Ahora vamos a empezar por el principio. ¿Qué es endurecer el corazón? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Qué es endurecer el corazón? El corazón endurecido, si lo buscamos, la raíz en los idiomas hebreos y griego, encontraremos términos como firme, fuerte. Significa un corazón que ya no se siente impresionado por la palabra de Dios. Significa que es un corazón inflexible y rígido. Reacio. Habla de un corazón que se ha fortalecido en contra de la verdad de Dios. Un corazón que se ha vuelto insensible y resistente a la palabra de Dios. Entonces, Hebreos nos dice que debemos tener cuidado que nosotros como cristianos no nos suceda esto, que nuestro corazón no sea endurecido. El endurecimiento aquí no es solamente una insensibilidad emocional, sino un rechazo consistente a obedecer a Dios por un fruto de incredulidad. Ahora, yo quiero que juntos me acompañen a Marcos capítulo 6, versículo 51. Tal vez hemos leído este pasaje en otras ocasiones, pero no habíamos notado esta situación que había pasado con Jesús y sus discípulos. Dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. El 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. Ahora vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Y dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca.
Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecimiento en vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuánto partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Un creyente, como podemos verlo aquí, también puede experimentar el endurecimiento de su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sucede este endurecimiento? Es algo que no ocurre de manera instantánea, de un día para otro. Es algo que ocurre en un cierto periodo de tiempo. Y a medida que el tiempo pasa, se toma siempre la misma decisión. Porque tal vez usted donde está allí se está preguntando cómo un creyente, como alguien que ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, puede tener un corazón duro. Pero siempre sucede al decir no a Dios. ¿No ir a la iglesia esta semana? No voy a ir a la iglesia esta semana. ¿No seré bautizado ahora? Y una vez y otra vez decir no con excusas y pretextos. Allí empieza a suceder en el corazón humano un endurecimiento. Quiero que en esta mañana podamos entender que mientras más pasa el tiempo y le decimos no a Dios, empieza un endurecimiento progresivo de nuestros corazones. Dios dijo en el versículo 7 y 8 de Hebreos, el primer paso del endurecimiento del corazón, ¿cuál es? La incredulidad. Ese es solamente el comienzo, el primer paso para luego ir endureciendo el corazón. Ahora, la persona, como ya venimos explicando, dice siempre que no. Ahora, hay un proceso por el cual el creyente va pasando y el primero es la incredulidad. La segunda palabra, cuando el creyente decide simplemente no creer, viene un segundo paso a su vida que es la rebelión. Empieza a rebelarse contra Dios y dice, esa rebelión es resultado ¿de qué? De la incredulidad. Como no cree, empieza a rebelarse en contra de lo que Dios ha dicho. Y luego esa rebelión lleva a una tercera fase, que son los pensamientos que no agradan a Dios. Se empieza a afianzar esos pensamientos y como consecuencia el pecado se vuelve repetitivo. Empieza siempre a justificar sus pecados a través de su pensamiento. Ahora, hay otra fase, luego de afianzarse en sus pensamientos, es la fase de ignorar nuestra conciencia. Empieza luego, ya que esta persona se afianza en sus pensamientos, empieza a ignorar la conciencia, a justificar su pecado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, pero si a aquella persona le va bien, hace lo mismo que yo hago, o hace lo mismo que yo quiero hacer?
Y esa persona le va bien, esa persona tiene éxito, vive una vida de pecado, pero le va bien. Entonces eso es parte del endurecimiento del corazón. Empieza a resistirse a la reprensión del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar, se resisten porque el tiempo juega un papel importante cuando Dios nos llama. Entre más le decimos no a Dios, pasa el tiempo y seguimos diciéndole no a Dios. Es crucial cuando resistimos constantemente la voluntad de Dios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver niños que reciben a Cristo en su corazón. Y muchas veces nosotros como adultos tendemos a juzgar eso. Son niños, tal vez ellos no saben lo que hacen o eso no es tan importante. Pero realmente los niños sí saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen. Cuando reciben a Dios, ellos están tan pequeños que su corazón ha sido cautivado por Dios. Tan pronto que no hay dureza en sus corazones. Por eso es más fácil. ¿Ustedes no se han preguntado eso? Nosotros cuando hacíamos jornadas evangelísticas en Venezuela, era impresionante la cantidad de niños que recibían al Señor cuando hacíamos un llamado y decíamos, ¿quién quiere recibir? ¿Quién cree en este Jesús hermoso y maravilloso? Era impresionante la cantidad de niños que entraban y recibían al Señor. De hecho, yo soy un ejemplo de eso. Desde muy pequeña estuve en la iglesia escuchando la palabra. No quiere decir por esto de que Dios tiene nietos. No, yo tuve que hacer mi confesión de fe, también abrir mi corazón y recibirle como mi único y suficiente Salvador. Pero lo hice tan pequeña que mi corazón era un corazón como una plastilina moldeable. Y allí el Señor entra. Ahora, esto no quiere decir que un adulto no pueda recibir al Señor. Claro que sí, puede hacerlo. Pero muchas veces es más difícil. Quiero que entendamos en esta mañana que entre más tiempo pase, más se endurecen nuestros corazones. Por eso es importante atender al llamado de Dios a nuestras vidas en el momento que Él lo hace. Si Dios te está llamando a que atiendas a su voz, a que obedezcas, a que te disipules, a que vengas a la iglesia, a que te congregues. ¿Cuántas veces hemos decidido rechazar ese llamado de parte de Dios a nuestras vidas? Y decimos, no puedo, no tengo tiempo. Y está el Señor, y no es por falta de evidencias de Dios en tu vida, en nuestras vidas. Ahora, Mateo capítulo 13, versículo 15, Jesús explicó que el corazón endurecido engrosa los oídos y cierra los ojos a la verdad. Por eso, una vez más, hermano, quiero hacer un llamado en esta mañana, que no sigamos diciéndole no a Dios, que atendamos a su llamado, que atendamos a su palabra. Pregunta para nosotros, ¿hemos comenzado a desconfiar en Dios por las circunstancias difíciles? A veces nos suceden estas cosas y siempre pienso en Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca, yo creo que ustedes han podido leer esto en la Biblia, siempre pienso en esto, que había una tormenta y él vio a Jesús que venía caminando sobre el agua y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pero él tenía en esos momentos sus ojos ¿en quién? En Jesús.
Pero cuando él quitó sus ojos de Jesús, empezó a hundirse. Y muchas veces nos pasa también eso a nosotros. No podemos quitar nuestros ojos del autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Ahora, muchas personas piensan y creen que la incredulidad es algo sencillo, es algo insignificante, pero también la incredulidad es raíz del pecado y del estancamiento espiritual. Muchas veces pensamos que podemos tener un problema intelectual, un problema como que la Biblia no me hace mucho sentido científico, ¿no? De pronto podemos tener ese pensamiento. Después de advertir sobre el endurecimiento, el autor va a la raíz del problema. Ya le hemos hablado, que es la incredulidad, el no creer. En el versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ahora, en cierta ocasión, un pastor tenía abierto en su iglesia varios discipulados, no es el pastor José, que aquí hay varios discipulados también, si usted quiere entrar a un discipulado, pero no estamos hablando del pastor José, estamos hablando de otro, ¿ok? Sí, estamos hablando de otro pastor. Este pastor tenía discipulados en su iglesia y había una persona en particular que tenía una muy buena posición económica. Asistió a uno de estos discipulados un jueves por la noche en la iglesia que siempre frecuentaba. Este hombre se sorprendió mucho de ver cuánta gente venía a la iglesia en la mitad de la semana para estudiar la Biblia. Amén. Eso va a suceder aquí también. Mucha gente va a venir entre la semana a discipularse. Este hombre le impresionó, le llamó mucho la atención, porque eran servicios entre la semana y las personas igualmente asistían. Luego él siguió asistiendo hasta que el hombre decidió entrar a un curso de discipulado. Y empezó a ir a los servicios, este hombre empezó a asistir a la iglesia. Entonces, este hombre un día se topó con el pastor y le dijo que tenía algunos problemas con lo que le estaban enseñando en los discipulados. Y le dijo, por ejemplo, tengo un pequeñito problema con la historia de Jonás, pastor. Yo no sé, pero como que no me convence de que un hombre haya estado vivo 3 días dentro de un pez. El pastor le dice, pero ¿quién le ha dicho a usted? ¿Quién le dijo eso? Que Jonás estuvo vivo 3 días. Sí, bueno, yo lo escuché en el discipulado y lo he escuchado también en la iglesia a varios pastores diciendo que Jonás estuvo 3 días en la boca de un pez. Y el pastor le dijo, lo siento, pero usted cree mal. Y le citó Mateos capítulo 12, versículo 14, que como Jonás estuvo dentro del pez, así era como iba a suceder con el Hijo del Hombre. Él estuvo muerto. Tal vez aquí algunos también se están sorprendiendo con esta noticia, ¿verdad? Que Jonás estuvo muerto también. Entonces, el pastor miró a ese hombre y le dijo, si él iba a tener problemas con Jonás, también iba a tener problemas con la resurrección de Cristo. Este hombre lo quedó viendo y lo dijo, bueno, yo creo que ya no tengo problemas con esa situación. Pero el pastor lo quedó viendo y le dijo a ese hombre,
¿Qué tenía? ¿Qué tienes? Le dijo. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué estás teniendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema con tu vida? Y el hombre lo quedó viendo al pastor sorprendido y le dijo, un momento, ¿quién le está metiendo chismes de mí? Le dijo este hombre pensando que alguien más estaba hablando de él. Y le dijo, fijándole a los ojos, ¿qué pecado tiene usted en su vida? El hombre se sorprendió. Cuando el pastor le dijo así, el hombre llevó sus manos a la cara y empezó a llorar. Empezó a llorar y le confesó allí mismo que él tenía un apartamento alquilado con su secretaria y que él vivía una vida extramarital con su secretaria. El pastor le preguntó, ¿tu esposa sabe eso? Y él le dijo que no, que era algo que él había estado haciendo por mucho tiempo. Entonces, ¿qué queremos ilustrar con esta idea? Que muchas veces el problema no es intelectual, no es que no entendemos la Biblia, no es que no podemos comprenderla, no es que no obedecemos por falta de comprensión, sino que la raíz de esa incredulidad es el pecado. Y este hombre, en ese momento, decidió romper con ese pecado. Fue confrontado y decidió romper con ese pecado. Habló con la secretaria lo amenazó de que ella iba a hablar si él hacía todo eso que quería hacer, pero a la final el hombre fue decidido, se arrepintió y la mujer no habló y el hombre empezó a obedecer la voz de Dios, a obedecer la voluntad de Dios. Ahora, la incredulidad sigue siendo la raíz de mucho estancamiento espiritual. Es porque no creemos. No siempre es que no sepamos qué hacer. Usted y yo, nosotros sabemos qué hacer. Es que no creemos lo suficiente para obedecer a Dios. Dios dice perdona, pero ¿qué nos dice la incredulidad? No puedo perdonar. Dios dice, confía en mi provisión. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho eso? No he visto, y a veces hasta abrimos la palabra y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿qué te murmura la incredulidad? ¿Y si me falta? ¿Y si no llego a fin de mes? Dios dice, camina en santidad, pero la incredulidad susurra, un poco de pecado, un poquito, no hace daño. El resultado es que muchos cristianos viven como Israel, en el desierto, salvos pero sin gozo, sin fruto, sin victoria. Viven atrapados en un círculo de insatisfacción porque no creen plenamente en la palabra de Dios. Ahora, pregunta para nosotros, ¿qué áreas de nuestra vida está siendo estancada por la incredulidad? ¿Qué promesas de Dios no estoy creyendo de manera práctica? Ahora bien, el reposo de Dios es para los que perseveran en la fe. El pasaje concluye con un repaso de la historia de Israel. El autor pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? En otras palabras, el problema no fue falta de liberación inicial, sino falta de perseverancia en la fe. El pueblo tuvo fe para salir de Egipto, pero no tuvo fe para entrar a la tierra prometida. Qué hermoso cuando recibimos una palabra del Señor. Este pueblo tenía una palabra poderosa. El Señor los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la palabra que ellos tenían que creer. Pero tenían un corazón lleno de incredulidad. Una vez más, lo podemos ver en Números capítulo 13, versículo 14. Cuando fueron los espías, envían 12 espías a
reconocer la tierra. Pero aún estos corazones llenos de incredulidad no vieron la promesa de Dios, no vieron la palabra de Dios en ese lugar, vieron incredulidad. Eso fue lo que ellos vieron. Vieron a la gente muy grande, los muros muy fuertes. Ellos no vieron la palabra de Dios con excepción de Josué y de Caleb. Dijeron, sí, es verdad, son grandes, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos perseveraron aún en medio de ver este panorama, porque ellos también vieron lo mismo que vieron los otros 10. También lo vieron. Ellos vieron los gigantes, vieron los muros, pero ellos decidieron perseverar en la fe. Pero este pueblo era tan incrédulo, era un pueblo malo, ¿verdad que sí? Que ellos decidieron creer a lo que dijeron el reporte malo de los 10. Y no quisieron creer a lo que dijo Josué y Caleb. Ellos no quisieron, incluso es tan fuerte, tan impactante, cuando yo había leído muchas veces este pasaje de la Biblia, pero una vez más cuando lo leí yo dije, wow, qué fuerte, porque esta gente no solamente no creyeron, lo querían apedrear, los querían matar por lo que ellos estaban diciendo, y ellos simplemente estaban afianzándose, creyendo, perseverando en la palabra de Dios. Así que el reposo aquí tiene un sentido espiritual y profundo. No se refiere únicamente al reposo eterno en el cielo. Por eso es que en esta mañana quiero que entendamos que la incredulidad trae consecuencias eternas, pero también trae consecuencias temporales. El pueblo de Dios podía llegar a la tierra prometida ¿en cuántos días? Solo en días podía llegar, en 11. Pero a causa de su incredulidad terminaron vagando por el desierto 40 años. Imagínense usted, de 11 días a 40 años. Yo creo que el tiempo, el espacio de tiempo es bastante grande. Ahora, el reposo que nos habla aquí, que acabamos de leer en Hebreos, podemos encontrar también dos tipos de reposo, por decirlo de alguna manera, en que la Biblia se refiere. Y es el reposo de la salvación. Mateo 11:28 dice que en Cristo tenemos descanso de la carga del pecado. Ese es un reposo. Y el reposo de la obediencia. Mateos capítulo 11, versículo 29, nos habla que el gozo de vivir confiado cada día en la fidelidad de Dios. El autor concluye, vemos que no pudieron entrar a causa de que no pudo entrar el pueblo, a causa de su incredulidad. La incredulidad los dejó fuera del reposo de Dios. Y lo mismo puede suceder con nosotros si no perseveramos en nuestra fe. Hermanos, quiero en esta mañana motivarlos una vez más a que seamos perseverantes en nuestra fe, a que seamos perseverantes en lo que Dios nos ha entregado. Yo sé, muchos de nosotros ciertamente vivimos lejos, a veces queremos ponernos ese tipo de excusas, que si vivo lejos, que si tal vez trabajo, que si tengo niños pequeños, pero si empezamos a ver ese tipo de circunstancias, nunca vamos a perseverar en esa fe. Simplemente cree. No temas, cree solamente. Amén. El ejemplo de Josué y Caleb, ellos vieron los mismos gigantes, lo acabamos de mencionar ahora, porque no fue que ellos entraron por un lado, de Josué y Caleb entraron por un lado, ellos fueron la leche y la miel, y los otros 10 entraron por el otro y ellos fueron los que vieron los gigantes. No, todos vieron lo mismo. Perseveraron, pero ellos perseveraron creyendo cuando todos los demás dudaban. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice,
En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Cuando un niño camina de la mano con su padre, ¿qué se preocupa ese niño cuando camina de la mano con su padre? Por lo menos no mira ni para los lados cuando yo lo agarro de las manos, que voy a cruzar una calle, él está confiado de que yo voy a ver, a veces yo tengo que enseñarlo porque eventualmente él va a tener que caminar solo. Pero cuando él camina conmigo, él no ve calle, él no ve por dónde él está caminando porque yo lo tengo tomado de la mano. Así es la vida de quien persevera en la fe. Camina en reposo, no en ansiedad. Así, nuestro Padre quiere tomarnos cada día de la mano. Simplemente tenemos que creer a Él, creer en su palabra, creer a lo que Él dice, perseverar en la fe, aunque las circunstancias nos digan otra cosa. Muchos cristianos hoy se parecen al pueblo de Israel en el desierto, nos parecemos muchas veces, han salido de Egipto, somos salvos, pero no han entrado a Canaán, no disfrutan el reposo de la obediencia, viven en un estado de estancamiento espiritual, cansados, frustrados, insatisfechos. El reposo de Dios no es para los que creen una sola vez, sino para los que perseveran en la fe. Perseverar significa seguir confiando cuando las circunstancias parecen adversas. Perseverar significa obedecer aunque otros a tu alrededor duden. Perseverar significa que la fe no se limita al inicio de la vida cristiana, sino que se renueva cada día. Ahora, pregunta para nosotros en esta mañana: ¿estoy viviendo en un desierto espiritual o en una tierra de reposo? ¿Soy de los que se conforman solamente con la salvación, recibí al Señor en mi corazón, o de los que buscan experimentar la plenitud y las promesas de Dios? Hermanos, el pasaje 3 de Hebreos nos deja una advertencia y una invitación. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, vio sus maravillas, pero no creyó. Y por eso no entró en el reposo. La incredulidad los dejó vagando en círculos estancados, frustrados, hasta que toda una generación murió en el desierto. Pero también vemos el ejemplo de Josué y Caleb, hombres que enfrentaron los mismos gigantes, las mismas murallas y los mismos desiertos, pero que perseveraron creyendo y por eso disfrutaron de la tierra prometida. Amén. El reposo de Dios no es solo una promesa futura, es una realidad para los que creemos hoy. Esa promesa también es para nosotros el día de hoy. Por eso, iglesia, la invitación es sencilla en esta mañana. Es una invitación sencilla, pero profunda. No endurezcamos nuestro corazón. No dejemos que la incredulidad nos robe el reposo que Dios ya nos ha dado. Hoy decidamos creer, obedecer y permanecer confiando en Dios, confiando en Él. Amén. Oremos en esta mañana. Padre amado, gracias Jesús, porque hoy nos has hablado con claridad.